Estamos en la práctica 3 de reflexiones, página 9. Acá sería determinar cuáles figuras presentan simetría, ¿verdad? Por ejemplo, esta podemos partirla por acá o por acá, por lo tanto, sí presenta simetría. Este lo partimos por aquí y no nos funca la cosa. Este no tiene simetría, o sea, no se puede partir por aquí, no quedan partes simétricas. Es doblándolo, o sea, si lo doblamos por aquí, no, si lo doblamos por aquí, tampoco. O sea, sí podríamos cortarlo y este pedacito colocarlo aquí, pero eso no es una simetría. Por acá no nos sirve y por aquí tampoco, o sea, ese no tiene simetría. Este sí lo podemos cortar por acá, no hay problema. Este triángulo no, porque no hay forma de cortarlo por la mitad del corazón, sí, por aquí. Esta flecha sí, por aquí. Bueno, aquí es determinar los vértices, los lados homólogos. Bueno, todo homólogo es, por ejemplo, si doblamos por este eje, entonces C y H son homólogos porque H caería encima de C si lo doblamos. Entonces, ¿quiénes son los homólogos? Vamos con vértices homólogos. A, no, A y F, B y G, el punto F, no, ya se lo, para ver, no, A y F, B y G, voy con C, me enredé, era C y H, luego D, D e I, y luego E y J. Bueno, esos son vértices homólogos. Lados homólogos, y ahí es decir, el segmento AB es homólogo con GF. GF está bien, pero quedaría mejor decir FG. El BC homólogo con GH. BC GH. Bien, ahora vamos con CD. El segmento CD y HI. Y el segmento HI. El segmento DE y IJ. Y S, el segmento S y el segmento IH, por ejemplo. Tenemos también ángulos homólogos. Bueno, sería decir el ángulo A y el ángulo F, el ángulo B y ángulo G, el ángulo C y ángulo H. No, fatal. H. Luego, el ángulo D
y el ángulo I, el ángulo E y ángulo J. Esos son los E y J. Sí, esos son los homólogos. Bien. Aquí vértices homólogos. Bueno, vamos con lados homólogos. Este como tiene prima C muy fácil, vea. A el cemento AB es homólogo con A', B', porque si doblamos, si este pedazo, no, pinté mal, este pedacillo le caería a este. Bueno, lados homólogos van aquí. Aquí lo que va es ángulos homólogos. ¿Quiénes son ángulos homólogos? Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo A', el ángulo B y el ángulo B', el ángulo C y ángulo C', el ángulo E y ángulo E', por ejemplo. Siguiendo con los lados homólogos, tenemos el segmento BE y el segmento B'E', que sería el correspondiente. Tenemos también el lado S y el lado E', y el lado EB, o sea, el segmento EB y el segmento B'E'. Y en cuanto a vértices homólogos, pues vértices sería A y A', B, bueno, B y B', C y C'. Luego tendríamos entonces E y E'. Bueno, serían esos. Ahora acá, T de A, o sea, el punto A origina a E, por lo tanto T de A es igual a E. Esto significa que el punto E es la imagen de A, porque A sería preimagen. Dice que esta es la preimagen, porque si no, no podríamos diferenciarlo aquí. No podríamos. Entonces, E es la imagen de A, que es preimagen. Dice que el lado homólogo, ahí no hay manera de decir hasta que no nos vayamos aquí. Dice que TDC, ¿cuánto es TDC? Bueno, DC es este, que origina este, que sería el segmento H. Lleva una rayita arriba. Segmento HG. Bueno, entonces, ¿qué significa? Bueno, aquí HG, y estos son homólogos, y no importa el orden en que los mencione. Entonces, el lado homólogo de DC, de segmento DC, es el segmento HG, no importa en qué orden los nombre. Aquí, el ángulo ACD, el ADC, perdón, ADC es este. ¿Cuál será su resultado? Pues el ángulo
el ángulo EHG. Luego, igual, cuando se pide de homólogo no importa el orden, entonces el ángulo bueno, eso es, uno es el homólogo del otro, no importa el orden. Luego, T de BC, T de BC es esto, corresponde a esto, entonces es el segmento GF. Y esto significa que el segmento, aquí sí, es la imagen, o sea, aquí en la imagen, GF. El segmento GF es la imagen del segmento BC. Luego, dice que T de algo me da H. Vamos a ver T de quién me da H. ¿Cuál es la primagen de H? La primagen de H es D. Entonces, T de D es igual a H. Esto significa que el punto D es primagen del punto H. ¿Cómo sé quién es imagen y primagen? Bueno, ya yo les dije que esto son ese polígono primagen, este de aquí. Entonces, y además esto aquí de esta manera también significa lo mismo. Adentro está la primagen y afuera el resultado sería H. Bueno, vamos con esto. B es igual a F, falso. Vean que B es 2, menos 2 y F es 2,2, o sea, son puntos diferentes. Oh, pero ¿qué hice? Lo marqué ahí. Es aquí donde se marca, eso es falso. Y aquí la marca queda mucho mejor con un punto, porque entonces ahí no hay quite. T de D es igual a H. T de D me da H, ¿sí? T a la menos 1 de GS, o sea que esta es una imagen. O sea que para la primagen C el resultado tiene que ser G. C y G están relacionados, sí, por lo tanto eso es verdadero. Aquí vean que esto es inversa, entonces aquí tengo que poner tengo que tomar acá B, dice que es una, aquí entro van las preimágenes, pero como está esto, significa que B es una imagen, pero no, porque B es una preimagen, por lo tanto esto es falso. Y yo vine marcando aquí, perdón, me equivoqué aquí, marqué todas en falso, aunque esto era falso, esto era verdadero, este es verdadero, no sé qué dije, será que estoy medio dormido del cansancio, eso es falso. Y los segmentos, dice, los segmentos homólogos sí son iguales, dice que AB es igual a AB, es igual a EF, eso es cierto, o sea que eso es verdadero. Y listo, estamos ya con la revisión de esta práctica.